todas las civilizaciones han buscado o han creado objetos, imágenes, esculturas que le representen al Dios que ellos creen. Y el pueblo de Israel no fue la excepción. El pueblo de Israel también quiso hacer lo mismo que las otras civilizaciones. Nos leemos en el Antiguo Testamento que cuando Moisés, que era líder de adoración de ellos, se va 40 días y 40 noches al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, o a recibir la ley de parte del Señor, el pueblo, como no vio a su líder espiritual, quien representaba a Dios, de inmediatamente hacen un becerro de oro, dice, para adorarle, o adorar a Dios a través del becerro. Y no, en realidad no era de que el pueblo de Israel estaba adorando exactamente al becerro. Ellos estaban adorando a Dios, pero lo hacían a través del becerro de oro. Entonces, algo que a Dios le enfureció, que ellos hicieran eso. Pero eso no es tan desconocido para nosotros. Yo sé que aquí no tenemos, pero hay otras iglesias. Yo sé que muchos se van a enojar conmigo. Yo ahorita les digo la clave. Cuando usted se enoje conmigo, la clave es que me invite un café. Yo sé que es al revés, que yo es el que tengo que invitar, pero yo lo pongo al revés. Entonces, los que se enojan conmigo, yo me puedo contentar con ellos a través de un café. Entonces, pero yo sé que en otras iglesias, tal vez en otras culturas, usan una imagen para poder adorar a Dios. Y usted va a oír las palabras que dicen y las cuales son muy ciertas. Nosotros no adoramos a la imagen, sino que adoramos lo que representa la imagen. Y es mucha verdad. La mayoría de las personas que tienen sus imágenes, aquí no hay ninguno, pero yo sé que ellos van a otra iglesia, que tienen sus imágenes en su casa o en sus iglesias, ellos no están adorando la imagen, están adorando lo que representa la imagen, que representa a Dios. Entonces, en realidad no es un grave pecado, podemos decir, porque a veces le decimos, ustedes son bien idólatras, están adorando la imagen. En realidad ellos van a decir, estamos adorando lo que representa la imagen, lo cual es mucha verdad. Pero ¿por qué llegamos a esa necesidad que necesitamos una imagen para poder ver a Dios? Porque no solo a nosotros en nuestro tiempo necesitamos pruebas. Algo bien interesante cuando leemos los evangelios es de que Tomás, ¿sabe usted quién era Tomás? Todos cuando mencionan Tomás, luego dice, ver para creer. Oh, Tomás, el incrédulo. Sí, Tomás era el incrédulo, pero Tomás era un apóstol. Tomás anduvo con Jesús. Tomás se sentó a la mesa con Jesús. Tomás siguió a Jesús, estuvo con él. Y note que él era un apóstol, era un discípulo, estuvo con Jesús, anduvo con Jesús, comió con Jesús y todavía era algo incrédulo. Esta es buena noticia para ustedes. Si en algún momento usted se sintió como, creo que mi fe no tengo mucha fe ahorita, no se preocupe. Un apóstol también era incrédulo, también le faltaba fe. Entonces, a veces pasamos nosotros momentos donde necesitamos prueba, necesitamos ver para poder creer, para poder hacer, para poder seguir, para poder obedecer. Y Tomás era uno de ellos. Entonces ya ahora no nos sentimos tan mal. Todo el ser humano en realidad necesita pruebas, busca pruebas para poder adorar a Dios. Por eso el título de este mensaje es, si no te vemos, no te adoramos. ¿Está ahí conmigo? Si no te vemos, no te adoramos. Porque nosotros siempre buscamos un medio, una prueba. Si no me dejas ver, no te creo, no te sigo, no te adoro. Pero hermanos, va a ser imposible tener una prueba sobre Dios. Porque el Dios verdadero es un Dios espíritu. El Dios verdadero es un Dios espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a adorar a un Dios espíritu? ¿Cómo le vamos a hacer si nosotros queremos pruebas para poder ver? Queremos pruebas para poder adorar. ¿Cómo vamos a adorar a un Dios espíritu? Dice el evangelio que leímos, Juan 4:24, dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que adoren. Dice que Dios es espíritu. ¿Por qué cuando leímos también ahora la lectura del Antiguo Testamento, Dios le prohíbe al pueblo que se haga una imagen?
¿Por qué Dios le prohíbe y les dice no se harán imagen, no harán una escultura, no se inclinarán a ellas? ¿Por qué Dios les prohíbe en la ley? Note que la lectura que leímos ahora, que está en su boletín, ahí está la mitad de los 10 mandamientos. Si no sabía dónde están los 10 mandamientos, está ahí en Éxodo 20. Entonces, ¿por qué el Señor les prohíbe eso? La razón es que yo no me puedo hacer una escultura, no puedo hacer una imagen de alguien que yo no he visto. La razón es que yo no puedo hacer una imagen de alguien que es espíritu. Porque ¿cómo yo voy a hacer una imagen de alguien que yo no conozco, de alguien que yo no he visto, si es espíritu? Entonces Dios dice, no se hagan imágenes porque no me han visto. No saben cómo es Dios. Déjenme les digo que nadie ha visto a Dios. Tal vez usted ha soñado con Dios o ha soñado con Jesús, pero nadie ha visto a Dios. El único que vio a Dios es Moisés. Y dice que lo vio de espalda. Nadie ha visto a Dios. La vez pasada alguien me preguntaba, eso no es cierto, pastor, me dice, porque yo tengo una foto en mi casa de mi Jesús. Y yo le dije, ahora lo voy a decepcionar de manera decepcionante. La imagen que usted tiene ahí en el cuadro de su Jesús es el actor de una película. Y le fui a buscar la foto del actor de la película y estaba bien decepcionado. La verdad que los cuadros que tenemos ahorita de Jesús son actores de película. Los grabados que tenemos más antiguos, antes de que saliera la cinematografía, eran pinturas de alguien que se imaginó cómo posiblemente pudo haber sido Jesús. ¿Cómo vemos a Jesús, un gringo con ojos azules, así, bien gringo? Jesús no era gringo, Jesús era un judío, de esos bien peludos, así, narizón y todo eso. Si era judío, más o menos así era. Entonces no era ningún gringo. Las imágenes, les digo algo que se van a enojar conmigo. Voy a predicar a la cámara ahorita, olvídense ustedes. Todas las imágenes que tenemos nosotros, no las modernas, las antiguas, fueron inventadas en el tiempo de Michelangelo. Miguel Ángel. Perdón, se me está yendo el español. Miguel Ángel. Fue en el tiempo cuando empezó a salir la modernidad, terminar la Edad Media. Entonces, cuando salen los grandes escultores, sale Michelangelo, sale Da Vinci, salen otros grandes pintores. Ahí aparece la Mona Lisa y salen todas las otras grandes pinturas bien hermosas. No existían esas pinturas antes. Sale cuando empiezan a inventar estos colores bonitos, empiezan a dibujar y salen estos grandes dibujantes y hacen las grandes esculturas. Entonces salen buenas, bonitas imágenes de más o menos cómo era Jesús. Pero los escritores, los pintores de ellos no estuvieron en el tiempo de Cristo. En el tiempo de Cristo no habían esas pinturas que tenemos ahora. Entonces Michelangelo lo que hacía era, me imagino Jesús pudo haber sido así, lo empiezo a dibujar así. María pudo haber sido así, la empiezo a dibujar así. Los otros apóstoles pudieron haber sido así, los vamos a dibujar así. Pero en realidad nadie estuvo ahí, no tenemos un retrato de Jesús. Yo hubiera querido tener un retrato de Jesús, unas selfies ahí de Cristo, pero no la tenemos. Son posibles, ellos se imaginan. Allá yo sé que aquí tenemos algunas imágenes ahí. Ellos es como el autor se imaginó que pudo haber sido, pero en realidad no sabemos en verdad. Por eso Dios nos prohíbe, dice Dios, no se hagan imagen de mí, porque no me conocen. Yo soy un Dios espíritu. Nadie me ha visto. No pueden imaginarse cómo es Dios. Lo que dice el apóstol Juan cuando escribe el Apocalipsis, dice que él ve en una revelación, en una visión, ve a un anciano ya de día sentado en un trono. Esa es la única imagen que tenemos de Dios, a un anciano en un trono, un anciano de día, dice el Apocalipsis. Pero en realidad no sabemos cómo es Dios. La buena noticia es que algún día vamos a ver ese Dios Espíritu. Algún día vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a ver, este era el Dios Espíritu. Este es el Dios creador de todo lo que existe. Algún día vamos a estar delante de Él. Por ahora tenemos que creer nada más que existe. Entonces no podemos buscar medios
que lo representen, porque no sabemos cómo es Dios. No sabemos cómo es. No se puede usar objetos como medios que representen a Dios para adorarlo. No podemos. Jesús dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Es necesario que le adoremos así. Dice Éxodo 24, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Cuando dice arriba en el cielo es ángeles. Yo pienso que Dios es como un angelito. Dice ahí, no te harás imágenes, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, o debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque el Señor empieza los 10, y este es el segundo mandamiento. Porque el Señor empieza el segundo mandamiento prohibiendo al pueblo de Israel esto. Porque vamos a equivocarnos tal vez queriendo dibujar a Dios. Yo sí les digo, les dejo tarea ahorita cuando se vayan para sus casas, me dibujan a Dios. ¿Cómo lo van a dibujar? Como ustedes se lo imaginan. Hasta que yo empecé a tener mucho conocimiento y empecé a estudiar las Escrituras, yo me di cuenta y entendí, agarré una nueva imagen de Dios dentro de mí, a un Dios amoroso, un Dios que me ama, un Dios misericordioso. Pero antes de que yo desarrollara mi intelecto, la imagen que yo tenía de Dios era una imagen como de mi abuelito, bravo, que solo estaba listo para regañarnos, porque nuestros padres o los predicadores antes me decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Si pecas, Dios te va a castigar. Andas así porque Dios te castigó, algo estás pagando. Y esa es la imagen que yo tenía, porque quien castigaba era mi abuelito. Quien andaba con un subordón y tiraba el bordonazo era mi abuelito. Entonces la imagen que tenía yo de Dios era como mi abuelito. Y yo no hacía muchas cosas por miedo, porque decía, Dios me va a castigar. Hasta que después yo descubrí que la imagen que tenía de Dios era bien equivocada. Dios no se parece, no tiene nada que ver con mi abuelo o con mi papá. Eso es otra descripción, un Dios amoroso. Entonces, nosotros no podemos hacernos una imagen de Dios porque no lo conocemos. Nuestra adoración tiene que ser a Dios en espíritu. Tenemos que adorar a Dios en espíritu. Yo sé que es muy difícil, sé que es complicado, sé que nosotros queremos pruebas y yo por eso yo no peleo con la gente que tiene imágenes y que a través de esas imágenes adoran a Dios. Yo no peleo con ellos porque sé que es difícil. El ser humano quiere pruebas, queremos testigos. Queremos ver, queremos tocar, queremos sentir. Yo digo, tal vez tienen razón. Yo no peleo con ellos porque es difícil. Es difícil adorar a Dios. Es difícil adorar a Dios cuando no lo vemos, cuando no tenemos algo que lo represente. Pero la palabra del Señor nos manda a adorarlo en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así debemos de adorar al Señor. Por ende, solo por fe podemos adorar al Dios Espíritu. Solo por fe podemos adorar al Dios Espíritu. Hermanos y hermanas, necesitamos fe para adorar a Dios. Porque la fe no me pide que yo le muestre algo. La fe es fe. Solo por fe podemos adorar a un Dios Espíritu. De lo contrario, no vamos a poder. Vaya conmigo ahí a la epístola de los Hebreos 11:6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible adorar a Dios. Es imposible seguir a Dios. Es imposible adorar a Dios. Sin fe es imposible adorar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Note lo que dice la epístola a los Hebreos ahí. Cualquiera que quiera acercarse a Dios tiene que, ¿qué? Tiene que creer. No dice tiene que ver, no dice tiene que probar. La clave para adorar a Dios, para servir a Dios, para seguir a Dios, aún Dios siendo espíritu, es creer. No es probar, no es demostrar, es que yo creo. Dice cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. No tiene que probar que Él existe.
No tiene que mostrarle yo que Él existe. Yo por eso casi no peleo con la gente cuando dice, muéstrame que Dios existe. Le digo la verdad, no te puedo mostrar. Yo no te puedo mostrar que Dios existe. Yo no lo he visto. Yo por fe creo que hay un Dios que creó el universo. Por fe creo que hay un Dios que todavía mueve el universo. Por fe sé que hay un Dios que me insta a seguirlo, me insta a adorarlo. Por fe no podemos mostrar a Dios. No podemos. Solo necesitamos creer, dice. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Hermanos, lo único que necesitas tú es creer. No necesitas una imagen, no necesitas una prueba, no necesitas esto, necesitas creer que Él existe. Creer que Él existe. Dice que crea que Él existe y recompensa a quienes lo buscan. Note que Dios recompensa a quienes creen y lo buscan. Que Él recompensa por cuanto me sigues, por cuanto crees, aunque no me veas. Por eso, cuando Jesús llega, está en esta plática con Tomás y Tomás le dice, Señor, si no dejas que meta mi mano en tu costado para ver la lanza que fue puesta ahí por los soldados, no voy a creer en ti. Por eso cuando Tomás llega con Jesús y le dice, Señor, muéstrame tus manos para ver los hoyos donde te clavaron en la cruz. Jesús le dice, aquí están, mete tu mano. Y le dice, tú creíste porque has visto. Pero Él dice a mí, lo que a mí me encanta, dice, pero bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados los que vienen a la iglesia creyendo de que existió Cristo. Bienaventurados los que vienen a la iglesia creyendo de que existe un Dios que nos crió. Bienaventurados los que todavía están ahora creyendo en el Señor. Jesús nos llama a nosotros bienaventurados. Tomás tuvo la oportunidad de creer, de ver. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Cristo, pero Cristo dice, bienaventurados porque van a creer en mí, bienaventurados porque creen en mí. Hermano y hermano, ustedes son bienaventurados porque no han visto a Jesús, pero han creído en Jesús. No han visto a Dios, pero han creído en Dios. Ustedes son bienaventurados porque no necesitan ninguna imagen, ninguna prueba, ninguna muestra. Han creído en Dios y por eso están aquí. Son bienaventurados. Váyanse ahora para sus casas creyendo, gracias Señor que me dices que soy bienaventurado, dichoso, bendecido, porque creo en ti aún sin verte. Qué bueno que hubiéramos estado caminando con los apóstoles, caminando con los discípulos. Hubiera sido maravilloso. Yo hubiera querido ser un discípulo de Cristo, un apóstol de Cristo, pero no lo fui. Pero el Señor me llama, eres aún más bendecido, porque sin verme vas a creer en mí. Les digo la otra verdad poderosa, que nosotros somos más dichosos que los que anduvieron con Cristo. Porque ellos tuvieron que ver a Cristo para creer. Y aún así no creían. Nosotros no vimos a Cristo, pero le creemos. Somos más bienaventurados. Doblemente bienaventurados. Triplemente bienaventurados porque vimos a Cristo. Vea lo que dice Mateo 12:39. Dice, pero Jesús les contestó, ustedes que son malos y no confían en Dios, ¿me piden darles una prueba? Note lo que cuando llegan los fariseos y muchos de los discípulos a Jesús le dice, Señor, muéstranos al Padre. Señor, pruébanos que tú eres el Hijo de Dios. Pruébanos. Y Jesús le responde, ustedes que son malos y no confían en Dios, ¿me están pidiendo pruebas? ¿Me están pidiendo pruebas a mí? No creen. No creen, dice, y no les voy a dar pruebas. ¿Por qué? Porque es por fe. Porque es por fe. Por fe seguimos al Señor. Por fe yo me levanto cada domingo y digo, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la casa de mi Señor. Por fe yo creo que ustedes van a venir el domingo. Por fe yo creo que ustedes se van a acercar. Por fe yo me preparo toda la semana para darles una palabra a ustedes. Por fe, porque yo tengo fe de que ustedes van a llegar. Por fe, yo me levanto y digo, hoy voy a ir a la casa de mi Señor porque la presencia del Señor ya va a estar ahí esperándome. Aunque no lo vea, aunque no lo pueda ver, yo sé que Él está ahí. Porque a nuestro Dios no lo podemos ver, pero lo podemos oír. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos oír. Lo que dice el 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para reprender, para corregir y para instruir en justicia. En otras palabras, a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos escuchar a través de su palabra. A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos, pero nuestros oídos lo pueden escuchar a través de la palabra escrita. Por eso es bien importante que nosotros podamos escuchar su palabra, leer su palabra, porque ahí es cuando lo escuchamos, ahí es cuando le oímos. Por eso es bien importante que ustedes vengan y escuchen palabra del Señor, porque ahí es cuando nosotros escuchamos al Señor. Dice, toda la escritura es dada por Dios. Toda la escritura fue dada por Dios para hablarnos, para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, para motivarnos. Y ahí es como nosotros escuchamos a Dios. Escuchamos a nuestro Dios a través de la palabra escrita. Aquí escuchamos a Dios. Alguien me preguntaba a mí en una ocasión, pastor, yo hace tiempos que no escucho a Dios. Y mi pregunta fue, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? No, pues hace tiempo. Con razón. Vaya mañana a leer la palabra del Señor. Va a ver que Dios le va a hablar. Después le volví a hacer la pregunta. ¿Le habló el Señor? Sí, me habló el Señor. ¿Cómo lo hice? Cuando yo estaba leyendo la palabra del Señor, algo sentí yo. Yo sentí que el Señor me habló cuando yo leí la palabra del Señor. ¿Quiere que Dios le hable? Vaya a la palabra del Señor y Dios le va a hablar. Le va a hablar bien bonito. Tal vez le va a dar un regaño, tal vez le va a dar un jalón de oreja, pero le va a hablar. Hace tiempos el Señor no me habla. Necesitamos leer su palabra para que el Señor nos hable. Nosotros podemos escuchar podemos escuchar a nuestro Dios a través del consejo de una persona sabia. La escuchamos a través de las Escrituras, pero también podemos escuchar a Dios a veces a través de una persona sabia. A una persona espiritual cuando nos dan un consejo, cuando nos dan una palabra de ánimo. Aquí la respuesta es, ¿a quién estamos escuchando mucho? Si estamos escuchando al Piolín o al Cucuy, ¿cómo nos va a hablar el Señor a través de estos que solo andan contando chistes verdes o rojos? No sé qué clase de chistes, por dónde van ya. Pero ¿cómo el Señor nos va a escuchar ahí? Si escuchamos solo a la vecina que pasa criticando, pasa juzgando, pasa hablando esto o el otro. ¿O cómo nos va a hablar el Señor si solo pasamos viendo lo que no tenemos que ver? Pero si vemos o hablamos con personas sabias, con personas que están comprometidas con Dios y nos motivan, vamos a escuchar la voz del Señor. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor si no buscamos que Él nos hable? También escuchamos la voz no vemos al Señor, pero lo podemos escuchar a través de las alabanzas. A través de las alabanzas. Pero ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Y ahora estoy predicando aquí en la cámara. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del Señor si lo que escuchamos son los temerarios? ¿O cómo vamos a escuchar la voz del Señor si solo ponemos músicas que nos inspiran a hacer otra cosa? Pero si ponemos alabanzas o tal vez canciones que nos motiven a hacer el bien, aunque es raro encontrar una canción que nos motive a hacer el bien. Todas nos motivan a hacer muchas cosas malas. Pero aún si buscaran una canción que diga, pastor, esta canción no es de un cantante cristiano, pero me insta a buscar a Dios, me insta a amar a mi prójimo, me insta a hacer esto bien. Qué bueno, por lo menos el Señor tal vez le va a hablar ahí. Pero si lo que escuchamos no tiene palabra del Señor, no tiene esa motivación del Señor, ¿cómo el Señor nos va a hablar? Escuchamos también al Señor a través de la creación. Escuchamos al Señor a través de la creación. En todo lo que sucede en la creación, todo eso nos muestra que Dios existe. Cuando yo escucho a los pajaritos cantar, digo, Dios creó unos pajaritos que cantan bien bonitos. Dios creó esto que hace bonito ruido. Dios creó esto, creó el otro. A través de la creación yo puedo ver al Dios que no existe. Por último, a nuestro Dios no lo podemos ver, no lo vemos, pero lo podemos sentir en medio de la alabanza. A nuestro Dios, porque es un Dios espiritual, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir a través de la alabanza. Hermanos y hermanos, el Dios de todo el cristianismo es un Dios espíritu.
El Dios de todo el cristianismo, incluyendo la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, el Dios y la iglesia evangélica, es un Dios espíritu. No tenemos otra clase de Dios. El Dios que nos presenta el Antiguo Testamento es un Dios espíritu. El Dios que nos presenta a Jesús en el Nuevo Testamento es un Dios espíritu. No lo vamos a poder ver, pero lo vamos a poder sentir a través de la alabanza. Lo vamos a poder sentir a través de la alabanza. A mí me encanta el Salmo 22:3 que dice: pero tú eres santo, a pesar de que eres santo, a pesar de que eres espíritu, a pesar de que eres esto y el otro, tú que habitas entre las alabanzas. ¿De quién? Tú que habitas en medio, ahí, las alabanzas de tu pueblo. A Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir por medio de las alabanzas. Por eso, hermanos, es bien importante la alabanza. Yo no entiendo todavía cómo voy a predicar aquí, cómo en otras iglesias los hermanos llegan tarde y no llegan a esperar la alabanza. Y los hermanos deberían de llegar temprano, deberían de estar ya ahí. No estoy aquí en la cámara. Deberían de estar esperando que se abran las puertas para que cuando empiece la alabanza ya estar listos para adorar al Señor, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí es cuando Él habita, ahí es cuando Él se manifiesta. Dice que en la alabanza hay plenitud de gozo. En la alabanza es cuando el Espíritu de Dios se mueve, y por eso nosotros podemos ser sanados, podemos ser libertados a través de la alabanza. En otras palabras, yo escucho la voz de Dios a través de la predicación, pero siento su presencia a través de la alabanza. Hace tiempos, pastor, yo no he sentido la presencia del Señor. Tal vez no ha adorado al Señor lo suficiente. Tal vez no ha dedicado su corazón a través de la alabanza, por eso no lo ha sentido. Dios nos habla a través de la predicación, pero nos hace sentir su presencia a través de la alabanza. Porque ahí es cuando Él se mueve. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Dice: pero tú que eres santo, tú que habitas entre alabanzas de tu pueblo. Bueno, ahora ya volviendo aquí a mi querida iglesia que tanto amo, es bien importante que nosotros, ¿vieron cómo cambié el tono? Es bien importante que nosotros estemos listos en medio de nuestra adoración, en medio de la alabanza. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros podemos sentir a Dios. Pero ¿cómo lo voy a sentir yo volviendo y darle con las canciones otras? ¿Cómo lo voy a sentir yo en la música de los Tigres del Norte? Ahí mi cuerpo va a estar bien contento y qué bueno, tal vez ahí me estoy alegrando, estoy en una cumbia y estoy dándome una cumbia y qué bueno. Mi cuerpo lo va a sentir bien y me voy a sentir bien nice. Pero la presencia del Señor solo vamos a sentir en medio de las alabanzas. ¿Cuántas alabanzas nosotros escuchamos? Y yo no quiero que se vuelvan una iglesia religiosa que anda ya bien por ahí, que no sé qué, que ya le es pecado tal vez oír de lejos una canción. No, yo no tengo ningún problema. Muchos escuchan canciones delante de mí en cualquier lado. Yo sé que cuando vamos a nuestro trabajo, otros escuchan canciones y es normal que lo escuchen. Uno la escucha también porque a veces no tenemos otra opción. Pero volviendo a nuestra vida personal con Dios, ¿cuánto durante la semana nosotros le dedicamos al Señor en nuestras casas? Sé que no podemos venir tal vez todos los días a la iglesia, pero ¿cuánto? Una vez a la semana, unas 3 alabanzas a la semana. Yo les motivo ahora que por lo menos pongan unas 2 alabanzas durante la semana, o tal vez más, para que sientan la presencia del Señor. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Aquí es cuando el Señor se mueve en medio de la alabanza. Hay 2 formas de encontrarnos con nuestro Dios, y ya se los dije. Hay 2 formas de tener una experiencia con Dios. Hay 2 formas de encontrarnos con Dios. La primera es ese encuentro con Dios a través de la predicación. Él nos habla. Esa es una forma. Dios me habla a través de la predicación. Es bien importante. La segunda es cómo tenemos una experiencia, un encuentro con Dios a través de la adoración, a través de la alabanza. A través de la alabanza. Si algo nosotros tenemos en común en todas las religiones, es que siempre hay música, siempre hay adoración, siempre hay alabanza. ¿Por qué? Porque ahí eso es lo que tenemos en común, las alabanzas a nuestro Dios o al Dios creador, porque en la alabanza sentimos su presencia. En la alabanza usted puede sentir la presencia del Señor. ¿Quiere sentir la presencia del Señor? Yo lo insto que la próxima vez
que hagan alabanza. El que está dirigiendo dice, levante su mano al Señor, levántelas a su Dios. Si se cante al Señor, cántele alabanzas. Dedíquele ese tiempo al Señor a través de la alabanza. Y va a ver que va a sentir la presencia del Señor. Y cuando usted siente la presencia del Señor y experimenta la presencia del Señor, ahí hay plenitud de gozo, ahí hay libertad, ahí hay sanidad. ¿Quiénes no queremos ser sanos? Lo podemos experimentar la sanidad a través de la alabanza. Dios se hace sensible, o Dios hace sensible su presencia en medio de la alabanza de su pueblo. Un Dios que es invisible, un Dios que es espíritu, un Dios que es santo, puede hacerse sensible. Su presencia puede ser sensible en medio de la alabanza de su pueblo. El Dios que es espíritu, que nos invita a adorarle en espíritu, puede hacerse sensible aquí en North Hills, en la iglesia, en su iglesia de North Hills, a través de la alabanza. Si un pueblo se humilla delante del Señor a través de la alabanza, yo les aseguro de que la presencia, el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros y podemos experimentar esa plenitud de gozo, podemos experimentar sanidad del alma y sanidad de nuestro cuerpo. Depende de nosotros, depende de nosotros. La semana pasada yo enseñaba que no importa el lugar, sino que ¿quién? La persona. No importa a qué iglesia nosotros vamos, lo que importa es nosotros. Jesús le dice a la mujer samaritana, pero vienen días y la hora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en este monte ni en el otro monte, sino aquellos que preparen su corazón para adorar al Señor, donde quiera que ellos vayan, porque no es la iglesia, no es el local, no es la estructura, somos nosotros. Ahora usted es el templo del Espíritu Santo. Ahora usted es el propio templo donde el Espíritu de Dios puede habitar.